Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Cómic e Ilustración. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los materiales que utilizo para entintar, ¿vale? Vamos a empezar desde lo más básico, desde rotuladores hasta, bueno, acabar por tintas y por papel y por pinceles, ¿vale? Bien, bueno, pues para entintar, lo primero que, bueno, pues con lo que se aprende, lo primero son con los rotuladores estos básicos, ¿vale? Son rotuladores de puntas distintas, de un 0,2, un 0,4, un 0,8, ¿vale? Aquí tengo dos 0,4, por ejemplo. Bueno, pues esto, hay gente que entinta solamente con esto y luego con un pincel pues hace las manchas grandes. Se puede hacer perfectamente. Te da un estilo distinto totalmente a si lo haces con plumilla o si lo haces con pincel o si haces una técnica mixta, ¿vale? Yo esto lo utilizo solamente para algún detalle o para hacer alguna trama así especial. Los que sí utilizo bastante, a lo mejor más para detalles y eso, son los bolis estos. No, este me he equivocado. Perdón. Los bolis estos que, bueno, es el 0,7, tengo un 0,5 también. Son bolis de gel, ¿vale? De estos pilot. Y van muy bien para algunos detalles porque te sueltan tinta, no te sueltan la misma cantidad de tinta. A veces pues sueltan más, sueltan menos y te deja un efecto muy chulo. Ahora, bueno, luego enseñaré unos dibujos que están también tratados con pincel o con rotulador y demás. Bien, luego, esto es una caña, ¿vale? Una caña normal, de caña de bambú y demás, cortada como si fuera una plumilla, ¿vale? No sé si lo podéis ver. Y bueno, esto se utiliza para cuando vas por la calle o vas a algún sitio para tomar apuntes del natural. Por ejemplo, si voy por la calle y encuentro, no sé, algún elemento que quiera dibujar, pues para tomar apuntes simplemente. O también lo podemos utilizar para entintar y dar algunos efectos. Por ejemplo, esto es un palo de estos de médico, ¿vale? Cortado por la mitad. Y esto pues también te da unos efectos distintos a la hora de entintar. Todo lo que podamos utilizar en el mundo del arte, de la tinta, del color, de lo que sea, que nos dé unos efectos distintos, nos va a dar más valor a nuestro trabajo. Por ejemplo, esto también lo utilizo, como veis está un poco blanco, para hacer algunos efectos, con blancos o con tinta o con lo que queráis. Es un estropajo cortado y también te da unos efectos y unas texturas que le van a dar más valor al trabajo. Bien, luego tenemos este que es un 0,05, ¿vale? Este ya sí que es para tramas muy finas, algún detalle de algún personaje que está muy lejos, que queramos darle algún detalle o simplemente la silueta de un personaje que esté muy lejos y no queramos que tenga mucho protagonismo, porque ya sabemos que, bueno, como ya dijimos en un vídeo, entintar es dar valor a la línea y esa línea, nuestros personajes que están en primer plano va a tener más detalle, va a tener una línea más gruesa, entonces pues claro, hay que tener, por ejemplo, si vamos a entintar solo con rotulador, esto es un 0,8, que lo podríamos utilizar para la silueta del personaje que está en primer lugar, y un 0,05, que es la mitad de un 0,1, ¿vale? Es muy fino, no los vais ni a poder ver desde la cámara, en la punta. Pero bueno, esto lo vamos a utilizar para lo que he dicho, para detalles muy finos. Luego este es de la misma marca eso, pero es un 4, es como estos. Luego hablaremos de las marcas de rotuladores. Primero los estoy enseñando. Esto es otro rotulador, pero con punta de pincel, ¿vale? Esto, pues, si no quieres utilizar pincel y para algún detalle quieres utilizar rotulador, pues va también bastante bien. Y esto es un pincel recargable, ¿vale? Como veis, tiene punta de pincel, hace el mismo efecto que un pincel. Lo único malo que si luego vamos a trabajar en acuarelas, la tinta del Pentel, esta es la marca Pentel, no es resistente al agua, lo cual significa que si vas a trabajar con acuarelas después, la has cagado, porque se te va a ir toda la tinta por todos lados. Por eso, bueno, si quieres trabajar acuarelas, trabajalas antes y luego lo entintas, o utiliza otro tipo de tinta.
Bien, ahora ya vamos a pasar a algo más, más rústico, más tradicional. Como podríamos encontrar el... Ah, bueno, me he olvidado este. Este es un rotulador blanco, ¿vale? Para sacar luces en manchas negras, ¿vale? O algún detalle o alguna cosa que te has pasado al entintar, pues lo cubres con esto. Bien, esto es tema rotulador, tema más, como dijéramos, más fácil de utilizar. Ahora vamos a ir a lo más tradicional, que vienen siendo las plumillas, ¿vale? La plumilla es también bastante fácil de utilizar. Aquí tengo tres distintas puntas, una más fina, una más gruesa y otra que es una plumilla más caligráfica, ¿vale? Pero me da un efecto muy chulo. Y ahora os enseñaré varios trabajos hechos con plumilla y otros con pincel. Bien, y ahora vamos a hablar de los pinceles, que mucha gente me ha estado preguntando. Bien, estos son los pinceles que yo vengo utilizando, ¿vale? Son 4. Las marcas da igual, siempre es cuestión de probar el que mejor te funcione a ti. Por ejemplo, mira, este es un número 4, un número 8, un número 0 y un número 2, ¿vale? Un 0, 2, 4 y 8, ¿vale? Son distintos grosores y, por ejemplo, estos dos son de punta redonda, estos finitos. Lo cual que cuando vas a hacer una trama o alguna línea muy finita no te da el mismo efecto que estos, aun siendo estos más grandes, como los veis. La punta de este pincel es totalmente fina y estos es punta redonda. ¿Que no sirven? No, sí que sirven, pero son un estilo de pincel distinto que vamos a entintar diferente. Simplemente así, que no te va a dejar una punta redonda. Por ejemplo, si lo que estás trabajando es un tema más cartoon, pues a lo mejor estos te sirven mejor que estos porque te deja la forma más redondeada. O simplemente trabajándolo de otra forma. Bien, vamos a ver otra cosa que son lo que utilizo también para hacer estarcidos de tinta, que son las jeringuillas estas. ¿Vale? Cuando haya alguna mancha o de sangre o algo, pues se coge un poco de tinta, flash. Pero esto hay que saber controlarlo muy bien. Esto es como... es totalmente... ¿cómo diría? Aleatorio, por decirlo de alguna manera. Tú lo tienes que controlar muy bien, tienes que pensar dónde tienes que lanzar la mancha, porque una vez que tú apretes con presión, claro, cuanta más presión apretes, más lejos va a ir la mancha. Si apretas muy poco, caerá muy poco a poco las gotas. Entonces esto hay que saber controlarlo, si lo vais a usar no lo uséis así a la torera, a todo, porque os podéis cargar el dibujo. Y bien, bueno, sí que era, perdonad, me he equivocado antes. Este es un pincel, bueno, es un pincel, es un rotulador, que es boli, ¿vale? Es un pilot, pero es con una punta así, como si fuese una mina, y también te da un grosor bastante como... algo superior al 8, a lo que vendría siendo este rotulador. Pero también te suelta un poco más de tinta, entonces puedes hacer unos efectos distintos. Vale, ahora vamos a hablar de las tintas. ¿Qué tintas suelo utilizar? Bien, como podéis ver aquí tengo dos tintas, una Winsor & Newton y una Talens, ¿vale? Esta es una Indian Ink, ¿vale? Que es una tinta india, que no te da el negro negro, pero a mí me va muy bien esta tinta. Y luego tenemos esta, que es la Winsor & Newton, ¿vale? Que este está totalmente vacío, pero bueno, también va muy bien esta tinta, ¿vale? Os aconsejo la Winsor & Newton antes que esta, a lo mejor. Pero bueno, a mí me gusta el resultado que me da esta. Bien, luego, esto es Watch, ¿vale? O témpera blanca. Esto hace el mismo efecto que esto, ¿vale? Que el rotulador cuando te pasas o quieres sacar luces, pero es algo más tradicional, algo que lo vamos a aplicar con pincel, ¿vale? Y tenemos que tener también mucho más cuidado. O sea, si estás empezando, pues a lo mejor te conviene más un poco de esto. Y cuando ya controles, pues ves haciendo experimentos. Luego, sobre todo un vaso, ¿vale? Para limpiar los pinceles y tener siempre nuestro material bien, porque pensar que es un material muy caro y que si lo estropeamos, vamos a tener que comprar otro y no nos va a dejar... por ejemplo, si un pincel no lo cuidamos bien, se nos va a doblar la punta, se nos va a abrir los pelos.
¿Qué pasa? Que cuando volvamos a entintar no nos va a dar esa misma línea que nos daba antes, nos va a dejar manchas, nos va a soltar más tinta, menos, entonces nos va a estropear nuestro dibujo. Bien, bueno, esto no lo he hablado, ya lo dije en una ocasión. Es una tabla que yo utilizo siempre para poner debajo de las tintas por si mancho. Como veis está todo... Porque hay rotuladores que traspasan el papel, depende del papel que utilicemos, si no es muy grueso. Y bueno, pues esto son pinzas, ¿vale? Con las que engancho el papel, aquí. Esto es cinta de carrocero por si vamos a utilizar o queremos hacer algunas líneas rectas, podemos tapar el material con esto. Luego estas son reglas curvas, para hacer curvas, sobre todo para hacer líneas de movimiento. Cuando, por ejemplo, queremos hacer un efecto de, no sé, de un coche que está corriendo, pues las hacemos con esto. Esto también lo debería de haber dicho en el momento que estuve hablando de los materiales para los lápices, ¿vale? Porque, bueno, se suele utilizar también para el lápiz, pero bueno, lo explico ahora. Vamos a ver si entra. Ahí está. Bien, y esta es, bueno, una regla normal que siempre tiene un borde que está como biselado. En ese borde, ¿vale? Bueno, que hace como un escalón. En este borde es por donde se va a entintar, ¿vale? Porque si lo hacemos por el otro, la tinta se nos puede meter por debajo de la regla y estropear el dibujo. Entonces en el lado que tiene un escalón es por donde siempre tenemos que entintar, ¿vale? Bien, ahora sobre todo también un trapo. Como veis aquí el trapo está lleno de tinta y de color. Este es un trapo para limpiar los pinceles, ¿vale? Y dejarlo todo el material bien pulido. Ahora os voy a hablar un poco de los papeles, el tipo de papel que utilizo, que también me ha preguntado mucha gente. Bien, aquí tengo por ejemplo mi... A ver qué tenemos esto... Voy a quitar cosas. Bien, perdón. Este es mi portafolio, ¿vale? Son algunas ilustraciones que, bueno, alguna cosa hemos estado viendo en el canal. Esta es una ilustración hecha totalmente a pincel. Como veis, estos puntitos blancos, ¿vale? Son estarcidos con gouache, ¿vale? Para dar ese efecto como de nieve, de lluvia, de lo que queramos expresar. Bien, y estos son, pues, el pincel seco. Ya hablé un poco del pincel seco, aunque ya hablaremos un poco más de tinta más adelante. Y bueno, todo esto está hecho a base de pincel. Este estaba hecho a base de plumilla, ¿vale? Que fue uno de los vídeos que estuvimos viendo. Este tipo de papel es un papel de la marca Canson, ¿vale? Es un papel de 130 gramos y es rugoso, ¿vale? Es un papel basic rugoso. Luego, por ejemplo, aquí tenemos otro. Este es papel basic también rugoso, es el mismo papel de los dos anteriores. Pero este, por ejemplo, este también está hecho a base de pincel y algo de plumilla, ¿vale? Pero plumilla muy poco, para algún efecto. Y lo demás está todo, casi todo hecho a base de pincel. Y este, al revés, este estaba hecho todo a base de plumilla y luego las manchas grandes a base de pincel. Bien, pues para la plumilla, por ejemplo, sí que me gusta más un papel de 130 gramos también, pero que no es rugoso, es totalmente liso, entonces se desliza mucho mejor y te da un trazo mucho más limpio. Que no aquí, por ejemplo, que, veis, si queremos trabajar en lo que es el pincel seco, nos va a dar todo el proceso este, el efecto del pincel seco, ¿vale? En cambio aquí, pues ese pincel seco no quedaría exactamente igual, pero bueno, pues simplemente era esto, explicaros un poco los materiales que utilizo para la tinta. Si hay cualquier duda, pues me lo preguntáis. Espero que os haya gustado, dadle a like si os ha gustado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!